Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas amantes del cotilleo, de la moda y por supuesto, de los galanes que nos roban el aliento. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para un nuevo vídeo que, les adelanto, va a estar de infarto. Yo soy tu nombre y como siempre, estoy feliz de tenerlos una vez más aquí en nombre de tu canal. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de elegancia, de miradas que lo dicen todo y de noches mágicas en una ciudad que nos fascina a todos. Sí, hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman, pero no de cualquier manera. Vamos a ver cómo este hombre que ya nos tiene conquistados con su talento y su carisma, ha enamorado a Milán, la ciudad de la moda, con sus paseos nocturnos y esas miradas que mejor las vemos juntos. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque este vídeo está para disfrutarlo de principio a fin. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos. No se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejarme un comentario al final para saber qué les ha parecido. Ahora sí, vamos a empezar. Y es que, a ver, ¿quién puede negar el magnetismo de Can Yaman? Es un hombre que tiene algo especial, ¿verdad? Es esa combinación de belleza, talento, una sonrisa que derrite y, sobre todo, esa forma de conectar con el público que lo hace único. Y claro, cuando este hombre pisa Milán, la ciudad se transforma. De repente las calles se llenan de un brillo diferente, las noches se vuelven más cálidas y, bueno, las cámaras se vuelven locas. Porque sí, nuestro Can es todo un imán de atención. Y no es para menos. Lo hemos visto conquistar las pantallas con su actuación en series que nos han tenido pegados al televisor, lo hemos visto brillar en campañas publicitarias que nos han dejado sin palabras, pero cuando se trata de ver a Can Yaman en su faceta más relajada, en esos paseos nocturnos por las calles milanesas, es cuando realmente entendemos por qué es un fenómeno mundial. Es como si la ciudad misma se rindiera ante su encanto. Y es que Milán no es una ciudad cualquiera. Es el corazón de la moda italiana, un lugar donde el estilo, la elegancia y el buen gusto se respiran en cada esquina. Y Can, que siempre ha demostrado tener un sentido de la moda impecable, encaja perfectamente en este escenario. Es como si hubiera nacido para caminar por esas calles, para dejarse fotografiar por los paparazzi y para regalarle a la ciudad esas miradas que francamente nos dejan sin aliento. Es una simbiosis perfecta entre el hombre y la ciudad, un espectáculo digno de admiración. Y aquí es donde empiezan las teorías, ¿verdad? Porque, a ver, ¿quién no se ha preguntado qué hay detrás de esas miradas? Es que no son miradas cualquiera, son miradas que hablan, que dicen más que 1000 palabras. Son miradas que transmiten seguridad, confianza, un toque de misterio y, por qué no decirlo, una pizca de seducción. Es como si Can, con solo una mirada, pudiera contarnos toda una historia. Y las calles de Milán con sus luces tenues, sus edificios históricos y ese ambiente sofisticado, se convierten en el escenario perfecto para que esas miradas cobren vida. Las fotos que circulan por internet son prueba de ello. Lo vemos caminar con su paso firme, su rostro iluminado por la luz de la calle, y sus ojos, esos ojos que parecen perforar la cámara. Es una imagen hipnotizante, una escena que se graba en nuestra memoria y que nos hace suspirar. Y es que, seamos honestos, todos hemos fantaseado alguna vez con ser la persona que recibe esa mirada, ¿verdad? Con estar ahí, caminando a su lado, compartiendo una conversación y, ¿por qué no, un café? Es parte de la magia de Can, esa capacidad de hacernos soñar, de transportarnos a un mundo donde la fantasía y la realidad se confunden. Y es precisamente esa magia la que enamora a Milán, la que hace que la ciudad lo reciba con los brazos abiertos y que lo convierta en uno de sus personajes más queridos. Pero no solo son las miradas lo que enamora de Can en Milán, es también su estilo. Y es que, como les decía antes, este hombre tiene un sentido de la moda impecable. Lo vemos lucir desde trajes elegantes que le sientan como un guante, hasta looks más casuales con un toque urbano y moderno, pero siempre con una elegancia que lo distingue. Es como si cada prenda que se pone fuera elegida para realzar su figura, para destacar sus mejores atributos y para transmitir esa personalidad que tanto nos gusta. No es una cuestión de marcas o de precios, es una cuestión de actitud, de saber llevar la ropa con confianza y con estilo. Y en Milán, donde la moda es una religión, este aspecto es especialmente valorado. Los diseñadores, los editores de moda, los influencers, todos admiran la forma en que Can se mueve por la ciudad, la manera en que luce las prendas y cómo se convierte en el mejor embajador de la elegancia italiana. Es como si él mismo fuera una pa.
Sarela andante, un modelo innato que conquista las calles con su presencia. Y claro, las marcas se pelean por vestirlo, las revistas quieren tenerlo en sus portadas y los eventos de moda lo invitan como la estrella de la noche. Porque, a ver, ¿quién no querría tener a Can Yaman en su evento? Es un éxito asegurado, una garantía de atención y de admiración. Y es que al final, todo se reduce a la conexión que Can genera con la gente. No solo es un actor guapo, no solo es un modelo con estilo, es una persona que se conecta con el público a un nivel emocional. Es como si su cercanía, su humildad, su autenticidad, traspasaran la pantalla y llegaran directamente a nuestros corazones. Y en Milán, esa conexión se vuelve aún más fuerte. Lo vemos interactuar con sus fans, firmar autógrafos, sacarse fotos, siempre con una sonrisa y una palabra amable. No es un divo inalcanzable, es un hombre que agradece el cariño de su público y que se muestra tal cual es, sin poses ni pretensiones. Y esa es, precisamente, una de las claves de su éxito. Su sencillez, su naturalidad, su capacidad de conectar con la gente hacen que nos sintamos identificados con él, que lo admiremos no solo como actor, sino también como persona. Y en Milán, donde la gente es observadora y exigente, esa autenticidad es especialmente valorada. La ciudad premia la naturalidad, la honestidad, la cercanía, y Can lo tiene todo. Es un hombre que brilla con luz propia, que ilumina las calles con su presencia y que conquista los corazones con su personalidad. Es, en definitiva, el embajador perfecto de la belleza, del talento y de la humanidad. Y si hablamos de enamorar a Milán, no podemos dejar de mencionar las anécdotas que han surgido en torno a sus visitas a la ciudad. Porque, como les decía antes, Can es un imán de atención y cada paso que da es noticia. Las fotos que le toman los paparazzi se vuelven virales en cuestión de minutos, los vídeos que graban sus fans inundan las redes sociales y los comentarios no se hacen esperar. Desde sus paseos por el Duomo hasta sus visitas a los restaurantes más exclusivos, pasando por sus encuentros con amigos y colegas, cada uno de sus movimientos se convierte en un tema de conversación. Y es que Can no pasa desapercibido, su presencia siempre genera un revuelo, una emoción, una alegría que contagia a todos. Es como si su energía, su carisma, su vitalidad, se extendieran por toda la ciudad y la transformaran en un lugar más vibrante y emocionante. Y es que Milán, que de por sí ya es una ciudad fascinante, se vuelve aún más especial cuando Can está en ella. Es como si sus calles, sus edificios, sus plazas, se convirtieran en el escenario de una historia de amor, una historia de admiración y de pasión que tiene a nuestro querido Can como protagonista. Y nosotros, desde nuestras casas, somos testigos privilegiados de este espectáculo. Claro, no todo es perfecto. Como cualquier persona, Can también ha tenido sus momentos de desafío, sus momentos de dificultad. Y los paparazzi, que siempre están al acecho, no han dudado en capturar esos momentos menos felices. Pero incluso en esas situaciones, Can ha sabido mantener la compostura, la elegancia, la dignidad que lo caracteriza. No se ha dejado vencer por la adversidad, no se ha escondido de las cámaras, sino que ha enfrentado cada situación con valentía y con una sonrisa. Y eso, lejos de perjudicarlo, lo ha hecho aún más admirable. Ha demostrado que es un ser humano como cualquier otro, que tiene sus propios problemas, sus propias preocupaciones, pero que siempre se mantiene fiel a sí mismo y a sus valores. Y esa fortaleza, esa entereza, esa resiliencia, es algo que sus fans valoramos enormemente. Porque al final, no solo admiramos su belleza, su talento, su estilo, sino también su carácter, su espíritu, su forma de ser. Y en Milán, donde la gente aprecia la autenticidad y la honestidad, este aspecto es especialmente valorado. Can es un hombre que no finge ser quien no es, que no se esconde detrás de una máscara, sino que se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es lo que lo hace tan especial y tan querido. Y ahora, después de este recorrido por los paseos nocturnos de Can en Milán, después de analizar esas miradas que lo dicen todo y de hablar de su estilo impecable, creo que podemos concluir que este hombre ha conquistado la ciudad con su encanto, su talento y su humanidad. No es solo un actor guapo, no es solo un modelo con estilo, es una persona que ha sabido conectar con el público a un nivel emocional, que ha sabido ganarse el cariño de la gente y que ha convertido a Milán en su segunda casa. Y es que al final, la magia de Can radica en su sencillez, en su naturalidad, en su capacidad de ser él mismo, sin poses ni pretensiones. Es un hombre que brilla con luz propia, que ilumina las calles con su presencia y que conquista los corazones con su personalidad.
Y nosotros como sus fans, no podemos sentirnos más orgullosos de él y de todo lo que ha logrado. Es un verdadero ejemplo de perseverancia, de dedicación y de humildad, y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Y Milán, por supuesto, seguirá siendo testigo privilegiado de su trayectoria, seguirá recibiéndolo con los brazos abiertos y seguirá siendo el escenario perfecto para que siga enamorándonos con su encanto y su magnetismo. Porque al final, la historia de amor entre Can y Milán es una historia que nos emociona, que nos inspira y que nos hace soñar. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo que espero haya sido tan entretenido para ustedes como lo fue para mí prepararlo. Hoy hemos explorado la magia de Can Yaman en Milán, hemos analizado esas miradas que enamoran y hemos hablado de su estilo impecable. Hemos visto cómo este hombre ha conquistado la ciudad con su encanto, su talento y su humanidad, y cómo ha logrado conectar con el público a un nivel emocional. Creo que hemos confirmado una vez más que Can es mucho más que un simple actor, es un fenómeno mundial que nos inspira y que nos hace soñar. Y si algo hemos aprendido hoy, es que la sencillez, la naturalidad y la autenticidad son las claves del éxito. Así que no se olviden de ser ustedes mismos, de perseguir sus sueños y de compartir su luz con el mundo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo siga trayéndoles contenido de calidad. Los leo siempre en los comentarios y me encanta saber qué les ha parecido el vídeo, así que no duden en dejarme su opinión, sus sugerencias y, por qué no, alguna que otra anécdota sobre Can. ¿Qué les parecieron sus paseos por Milán? ¿Cuál es su foto favorita? ¿Qué les transmiten esas miradas? Me encantaría conocer sus pensamientos. Y por último, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y si son nuevos por aquí, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. De verdad, su apoyo es muy importante para mí. Y ahora sí, me despido, no sin antes enviarles un beso enorme y desearles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes de Can y de la moda.